Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos sumergimos en la historia de una figura papal realmente singular y para muchos desconocida. Sicinio, el papa número 87. Sí, uno de esos papas de los que se habla poco, la verdad. Tenemos sobre la mesa varios textos que repasan su vida y su, brevísimo pontificado. Brevísimo es decir poco, ¿eh? Ya ves, la misión que nos proponemos hoy es entender qué relevancia puede tener un papado que duró, apenas 20 días, allá por el lejano año 708. Claro. Cuesta imaginar cómo un periodo tan corto puede dejar una marca significativa en la historia, ¿verdad? Es la pregunta del millón, efectivamente. Estamos, acostumbrados a medir la importancia por la duración, por las grandes obras, ¿no? Por los reinados largos. Claro. Pero aquí el desafío es otro. Es descubrir si la fragilidad puede ser, paradójicamente, pues una fuente de fortaleza y de un tipo de fidelidad muy particular. Precisamente. Una perspectiva diferente. Así que, si te parece, empecemos por el principio. ¿Quién era Sicinio y en qué circunstancias llegó a ser papa? Vale. Pues Sicinio fue elegido papa el 15 de enero del 708 y falleció, fíjate, el 4 de febrero de ese mismo año. 20 días exactos. 20 días. Uno de los pontificados más cortos de la historia, sí. Sabemos que era originario de Siria, una región que dio varios papas a la Iglesia en aquella época. Ah, mira. Y su nombre, curiosamente, parece significar algo así como hombre de Dios, lo cual, visto en retrospectiva, adquiere un matiz especial, ¿no? Desde luego. ¿Y cómo estaba Roma en ese momento? ¿Qué ambiente se respiraba cuando lo eligieron? Pues el contexto es clave para entender su elección, sí. Roma vivía un periodo de relativa calma política. A ver, relativa si lo comparamos con las turbulencias de siglos anteriores, ¿eh? Bajo el imperio, las invasiones bárbaras. Claro, veníamos de épocas moviditas. Exacto. Era parte del imperio bizantino, pero el papado tenía una autonomía creciente. Sin embargo, y esto es importante, esta calma política no significaba prosperidad, ni mucho menos. Ah, vale. La ciudad arrastraba las consecuencias de conflictos pasados, había bastante pobreza y un cierto aire de, digamos, abandono material. Entiendo. Un síntoma muy visible de esto era el mal estado de las murallas aurelianas, las grandes defensas de Roma. Estaban bastante deterioradas. Entiendo. O sea, una ciudad con necesidades urgentes, con murallas que se caían, y en ese escenario el clero y el pueblo eligen a Sicinio. Pero los textos recalcan que ya era un hombre muy mayor y sobre todo muy enfermo. Ahí está lo sorprendente, lo que llama la atención. Lo eligen sabiendo que su salud era extremadamente precaria. Padeció una gota severa, tan incapacitante, que según las crónicas de la época, necesitaba ayuda incluso para llevarse la comida a la boca. Madre mía. Sí, no podía sostenerse en pie. Resulta muy contraintuitivo, ¿no? Uno esperaría que precisamente por las dificultades de la ciudad buscaran a alguien enérgico, un líder robusto capaz de tomar las riendas con fuerza. Exacto. Va contra toda lógica humana o política de la época, donde a menudo se valoraba, pues eso, la fuerza física, la capacidad de imponerse, la influencia. Claro. Y sin embargo, las fuentes sugieren que vieron en él otras cualidades. Lo consideraban un hombre justo, profundamente piadoso, de una humildad sincera, y con un gran amor por la gente de Roma y por la Iglesia. Entonces fue como un acto de fe. Sí, totalmente. Su elección fue, en sí misma, un acto de fe por parte de la comunidad romana. Apostaron por la calidad espiritual, digamos, por encima de la capacidad física. Es como si su debilidad física, lejos de ser un impedimento, fuera percibida de otra manera, quizás, como un signo de desapego del poder terrenal, no sé. Podría interpretarse así, sí. Quizás vieron en su fragilidad una garantía de que no buscaría el poder por el poder, sino que se centraría en lo esencial de la misión pastoral. Ya. Se dice que, a pesar de su postración, de su enfermedad, su sola presencia transmitía una cierta serenidad. Una paz que quizás la ciudad necesitaba tanto o más que las reparaciones materiales. ¡Qué interesante! Es un primer indicio de esa idea que queremos explorar, la fortaleza que puede residir en la debilidad aceptada. Y aquí llegamos a un punto que los textos destacan mucho. A pesar de esa enfermedad tan grave y del poquísimo tiempo que tuvo, Sicinio tomó una decisión concreta. Sí, Dio instrucciones para empezar a recaudar fondos y materiales para reparar las murallas de Roma. Llama la atención esa preocupación tan práctica, casi de ingeniero jefe, en alguien en su estado.
¿Qué buscaba exactamente con eso? Pues es un gesto fascinante, sí, y probablemente con varias capas de significado. La primera, la más obvia y pragmática, es la responsabilidad de un líder por la seguridad de su ciudad. ¿Lógico? Las murallas no eran un adorno, eran la defensa física contra posibles amenazas, eran el símbolo de la integridad de Roma. Repararlas era una necesidad urgente para proteger a la población y, bueno, mantener la cohesión urbana. Claro, tenía sentido práctico. No podemos olvidar que, aunque había calma relativa, el contexto histórico general seguía siendo incierto, siempre había amenazas latentes. ¿De acuerdo? La necesidad práctica es innegable, pero intuyo que los textos apuntan a algo más, ¿verdad? Algo más simbólico. Cierto. Más allá de la cal y la piedra, este acto se carga de un profundo simbolismo, especialmente viniendo de un papa tan frágil. A ver. Representa, de manera muy visual, una de las misiones perennes del papado, la de fortificar la fe, la de proteger a la comunidad creyente de las ruinas del tiempo, de las adversidades externas e internas, de las ideologías o peligros que puedan erosionarla. Vaya. Es como si Sicinio, desde su lecho, estuviera señalando esa necesidad constante de vigilancia, de refuerzo, de no dejar que las defensas espirituales se deterioren. O sea, una doble intención, cuidar lo físico y a la vez mandar un mensaje sobre lo espiritual. Muy probablemente. Podemos leerlo también en una clave más mística, si quieres. Quizás, al contemplar las murallas físicas desmoronándose, algo que seguramente le informarían, quiso recordar la importancia primordial de preservar las murallas interiores. Las murallas interiores. Sí, la oración constante, la integridad de vida, la solidez de la doctrina basada en la tradición, la práctica activa de la caridad. Esas son las verdaderas defensas del alma y de la Iglesia. Ah, claro. Es un tema muy presente en lo que llamamos la tradición patrística, es decir, los escritos y el pensamiento de los primeros grandes teólogos y pastores de la Iglesia, los padres de la Iglesia. Entiendo. Desde su inmovilidad, casi como un centinela postrado, su preocupación apuntaba a la defensa de la fe. Esa conexión entre las murallas físicas y las espirituales es potente. Me hace pensar en cómo esta figura, Sicinio, encaja entonces en una visión más amplia de la fe y del liderazgo dentro de ella. Exacto, porque nos lleva al corazón teológico de su breve pontificado. Sicinio parece encarnar de forma muy vívida esa paradoja expresada por San Pablo. Mi poder se perfecciona en la debilidad. O esa otra frase, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa misma. Su fuerza no radicó en decretos impactantes, ni en grandes viajes o construcciones, ni en una actividad febril. No pudo. Claro. Su fortaleza se manifestó, según esta lectura, en la aceptación serena y confiada de su propia fragilidad. No la vio como un fracaso o un impedimento insuperable, sino como el lugar donde la gracia y la voluntad divina podían actuar de un modo particular. Pero, seamos sinceros, cuesta entender cómo puede ser fuerte alguien que apenas puede moverse, que necesita ayuda para lo más básico. ¿En qué sentido es fuerte? Es una pregunta legítima desde nuestra perspectiva habitual, sí. La fortaleza aquí no se entiende como capacidad de acción externa o autosuficiencia, Vale. sino como resistencia interior, como capacidad de seguir confiando y amando en medio de la limitación extrema. Su cuerpo enfermo se convierte, en cierto modo, en una parábola viviente de la propia Iglesia. ¿De la Iglesia? Sí, que, según la teología cristiana, se sostienen no por sus méritos o fuerzas humanas, sino por la gracia de Dios. Sicinio, al aceptar su condición y seguir sirviendo desde ella, aunque fuera con esa única orden sobre las murallas, y seguramente con mucha oración, glorificó a Dios de una manera particular. ¿Cómo? Pues a través de la paciencia, del sufrimiento ofrecido, de la entrega silenciosa. Entendido. No es fuerza propia, sino la que actúa a través de él. Una especie de cátedra invisible, como sugería uno de los textos, ¿no? Desde la que enseñó sin necesidad de grandes discursos. Justo. Esa expresión, cátedra invisible, es muy gráfica. Su pontificado fugaz se convierte así en un testimonio elocuente de que el Espíritu Santo actúa incluso, y a veces de forma especialmente poderosa, en la vulnerabilidad humana e institucional. Ya. La providencia divina, al permitir que un papa tan extremadamente débil ocupara la sede de Pedro, estaba mostrando al mundo, de forma muy gráfica, que el fundamento último de la Iglesia no reside en la salud, la inteligencia o la influencia de sus líderes. Sino en Cristo mismo. Exacto. Sino en Cristo mismo.
Y si conectamos esto con el panorama general de la historia bíblica y de la Iglesia, vemos que es un patrón recurrente. Ah, sí. Sí, Dios a menudo elige lo pequeño, lo débil, lo inesperado para llevar a cabo sus planes y manifestar su gloria. Pensemos en David frente a Goliat, en la elección de pescadores como apóstoles, en la humildad de la encarnación misma. Es verdad. Sicinio se inscribe humildemente en esa lógica divina que desafía los criterios del mundo. Hay otro aspecto que los textos resaltan y que también da que pensar: su obediencia al aceptar el cargo. Sí, eso es importante. Sabía perfectamente cómo estaba, sabía que probablemente no tendría tiempo de gobernar en el sentido tradicional, y aún así aceptó la elección. Ese sí de Sicinio, probablemente pronunciado con dificultad, o quizás solo asentido en silencio, es un acto de disponibilidad total que, bueno, impresiona. Sí, Tiene ecos, salvando las enormes distancias, del fiat, del hágase, de María en la Anunciación. Es la aceptación de una voluntad que no comprende del todo, quizás, pero en la que confía. entiendo. Revela una fe muy madura. Una fe que no mide el valor de una misión por su duración en el calendario o por el éxito visible que pueda alcanzar según nuestros parámetros humanos. Es decir, la validez de su sí no dependía de si iba a poder hacer muchas cosas o no. Exactamente. Su aceptación demuestra que el valor del servicio y de la entrega reside en la fidelidad al llamado de Dios en el momento presente, sea cual sea la tarea encomendada y por corto que parezca el tiempo disponible para realizarla. Uf, Y esto, inevitablemente, nos confronta con nuestras propias valoraciones. ¿Cómo medimos nosotros el compromiso, el servicio, incluso el éxito en la vida o en la fe? ¿es verdad? ¿Nos fijamos solo en los resultados espectaculares, en la duración, en el reconocimiento externo? ¿O somos capaces de valorar también la fidelidad callada, constante, aunque no produzca frutos visibles de inmediato o no reciba aplausos? Es una pregunta incómoda, sí, porque a menudo la balanza se inclina hacia lo espectacular, hacia lo que se ve y se puede medir. Es natural que así sea en muchos ámbitos, pero la perspectiva que ofrece la historia de Sicinio es distinta. Nos invita a mirar más profundo. Entonces, su muerte tan temprana, apenas 3 semanas después de ser elegido, no debería interpretarse como un fracaso, ¿no? Como un pontificado truncado e inútil, sino, como sugieren las fuentes, como una consumación, un cumplimiento. Eso es. Si es así, ¿qué legado pudo dejar alguien en tan poco tiempo y en esas condiciones tan extremas? Su legado no está en monumentos de piedra, ni en reformas administrativas que cambiaran el curso de la historia, ni en escritos que se estudien siglos después. Eso está claro. Vale. Su legado es más sutil, pero no menos real. Es una luz que dejó encendida. ¿Una luz? Sí, la luz de la humildad reconocida como verdadera grandeza, la del servicio silencioso como una forma profunda y válida de liderazgo espiritual, y la de la fe inquebrantable que sostiene precisamente cuando el cuerpo falla y las fuerzas humanas se agotan. Me gusta esa idea de la luz. Su ejemplo, casi perdido en la larga lista de papas, nos recuerda algo fundamental sobre la historia de la Iglesia y quizás sobre la historia en general. ¿El qué? Que no la escriben únicamente los grandes personajes, los reformadores, los conquistadores, los genios visibles. La escriben también, y de manera esencial, las personas cuya fidelidad cotidiana, a menudo oculta, anónima, invisible para el mundo, mantiene viva la llama de aquello en lo que creen, generación tras generación. Los santos ocultos, que decías antes. Eso es, podríamos llamarlos así. Así que el impacto no siempre es medible en años de gobierno o en número de decretos publicados. Cambia la perspectiva. Totalmente. Nos muestra que la medida de Dios, si podemos hablar así, no es la nuestra. El Espíritu Santo no valora una vida o un servicio por la magnitud externa de las obras realizadas, Sino por la intención. por la pureza de la intención, por la totalidad de la entrega, por el amor puesto en lo pequeño o incluso en el sufrimiento. Sicinio, con su extrema fragilidad ofrecida conscientemente a Dios, predicó una humilía sin palabras que resuena a través de los siglos. ¿Y cuál sería esa humilia? Pues que la verdadera fuerza de la Iglesia, y quizá de cualquier comunidad o persona, reside a menudo en su debilidad aceptada y puesta en manos de algo más grande que ella misma. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto? Que este nombre, Sicinio, casi un pie de página en la historia papal, Sí, es en realidad un eco persistente de esa verdad que parece atravesar toda la historia de la salvación. Dios elige lo pequeño para confundir a lo grande, elige lo débil para sostener lo que parece fuerte.
Exacto. Y a menudo usa el silencio y la fragilidad para hablar con una elocuencia que las palabras o la fuerza bruta no alcanzan. No lo podría haber expresado mejor. Sicinio no dejó edificios imponentes ni documentos doctrinales que marcaran época, pero dejó un signo, Un signo. un testimonio poderoso y duradero. El signo de que el poder del amor fiel, de la entrega total en el momento presente, por limitado que sea, trasciende la brevedad de la vida y la fragilidad de nuestra condición humana. Es un mensaje potente. Es un recordatorio de que no es necesario hacer grandes cosas para tener una vida plena de sentido a los ojos de Dios, sino quizás hacer con gran amor y fidelidad las cosas pequeñas o incluso aceptar el sufrimiento que se nos presenta cada día. Es realmente asombroso cómo un pontificado de apenas 20 días puede abrir tantas vías de reflexión. La historia de Sicinio nos muestra de una manera muy concreta, casi física, que la fortaleza puede encontrarse, aunque suene paradójico, precisamente en la fragilidad, Sí, cuando ésta se vive con fe y aceptación. ciertamente. Y nos deja con una última reflexión, ¿no? Algo para darle vueltas después de apagar la grabación, como quien dice. A ver. Derivado de todo este análisis, podríamos preguntarnos, ¿cuántas veces, en nuestra propia forma de valorar la historia, o incluso las personas que nos rodean en el día a día, pasamos por alto el valor inmenso de la fidelidad silenciosa, Sí. de la constancia en lo pequeño, de la perseverancia sin aplausos? Quizá nos deslumbramos demasiado fácilmente con las acciones espectaculares, con los liderazgos carismáticos y visibles, con los resultados inmediatos y cuantificables, Y no vemos lo otro. y no vemos la fuerza callada que sostiene el mundo. La historia de Sicinio, este papa casi olvidado, nos invita a detenernos y reflexionar sobre qué tipo de fuerza y qué tipo de legado valoramos realmente. Es una buena pregunta para cerrar. Nos susurran a través de los siglos esa idea clave, que lo verdaderamente importante quizás no sea cuánto tiempo se vive, o cuánto tiempo se ocupa un cargo, o cuántas cosas grandes se logran, sino la calidad de la fidelidad, la profundidad del amor y la entrega puestas en cada instante, por fugaz o limitado que éste sea. Una invitación a mirar la vida y la historia con otros ojos. Exactamente. Con otros ojos.